¡Jope! Will está atrapado en SolidWorks 2019. Como todos sabemos ya, SolidWorks año a año va implementando novedades, funciones adicionales, sobre todo para el trabajo de malla, ya que está tan en boga el tema de impresión 3D y la edición y definición de elementos de malla. Este año lo que ha hecho es incorporar lo que llaman decimación y comparación de sólidos, que realmente es una simplificación de la geometría de malla y el poder comparar la realidad que tú estás definiendo en base a geometría física en SolidWorks con la realidad que te ha venido de la parte de malla. Realmente lo que estamos haciendo es poder simplificar los sólidos de malla con operaciones que antes no teníamos y a su vez validar la geometría modelada. Vamos a ver un poco cómo funciona en SolidWorks. Como sabemos, cada vez es más usual el trabajo con elementos de malla. Entonces, lo que tratamos de ver es primero cómo lo podemos abrir, eso ya lo sabíamos, que se puede abrir, y después interactuar con el elemento de malla. En este caso aquí tenemos un Demogorgon. Una de las cosas que tendría que hacer es, para poder funcionar de la mejor forma posible con el elemento de malla, simplemente tener seleccionado y pedirle al sistema que nos pueda hacer una simplificación del elemento. Como no lo quiero hacer con este elemento, sino que lo quiero ver con algo puramente mecánico, vamos a eliminarnos este bicho de aquí. Y lo que vamos a hacer es simplemente abrir un STL. Bien, tenemos aquí el STL. Una de las consecuencias que tenemos a la apertura directa es que el STL tiene muchas facetas, ¿no? Tiene medio millón de facetas, medio millón, por así decirlo, de caritas, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es una herramienta que ya tenemos en SolidWorks 2020 y no teníamos en 2019, que nos permita, de alguna manera y de una forma simple, 50%, decirle al sistema que nos reduzca ese nivel de facetas, sin perder calidad en el elemento. Es decir, con una tolerancia determinada. Bueno, como no quiero esperar los 3 o 4 minutos que le lleva al sistema a hacer la reducción, lo que vamos a hacer es cancelar. Cerramos aquí. Y vamos a implementar, digamos, el que ya está decimado, ¿no? El que ya está simplificado. Aquí lo tenemos. Tengo justamente la mitad de facetas. Una de las cosas que me interesa observar de aquí es que, bueno, como lo quiero hacer funcionar dentro de SolidWorks, me gustaría poder implementar ejes, ese tipo de geometría de referencia, ese tipo de cosas. Bueno, ahora sí puedo definir geometría de referencia en función de la geometría. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo definir un eje sobre una superficie cilíndrica y ahora tengo la posibilidad de la superficie, pues, definir tangentes, que me coja el solo algunas facetas tangentes. Con esas facetas tangentes, él es capaz de originar un eje basado en esas facetas tangentes. Con lo cual ya, una vez que yo tengo el eje, ya puedo establecer pues relaciones de posición, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ya tendría el eje para mi elemento de malla sólida.
Bien. Una de las herramientas que más me ayudan, sobre todo a detectar si hay mucha diferencia entre las facetas que he incorporado y el sólido que estoy generando, es principalmente una herramienta que me permite hacer una comparación. Eso ya lo tenía SolidWorks, pero SolidWorks solo te permitía comparar entre sólido con sólido. Ahora vamos a ver que es posible no solo comparar entre sólido y sólido, sino también comparar entre sólido normal y sólido de malla. Aquí tengo diferentes estados de visualización. Elijo el estado de visualización que me interese y aquí esta herramienta que existe, insisto, ya existía, comparación de elementos, de sólidos y demás. Ahora puedo definir que me pueda comparar el sólido normal con el sólido de malla. He seleccionado arriba el sólido normal y abajo voy a seleccionar el sólido de malla. En función de la selección, él hace una discriminación, digamos una, por así decirlo, una radiografía termográfica en función de colores de aquellos elementos que son, por ejemplo, los azules serían elementos que estarían añadidura, es decir, que estarían por encima lo que son las facetas del elemento geométrico que yo me he creado, y los elementos más rojos son los que estarían por dentro. Quizás se ve mejor así. Yo he ocultado el elemento sólido, aquí podemos ver la discriminación de colores, ¿no? En función de esos colores yo puedo decidir o puedo ver de una forma mucho más sencilla aquellos elementos que yo tengo que incorporar o quitar geometría. Esto sí que me ayuda bastante a definir el modelo final. Al final, utilizando la nueva herramienta Body Compare, o lo que es lo mismo, comparar sólidos, proporciona un mapa térmico, ya por así decirlo visual, mostrando la distancia máxima entre los vértices del mallado original y el cuerpo sólido, y haciendo un poco que sea evidentemente más fácil encontrar las operaciones imprecisas y aquellas operaciones que no fueron definidas del todo bien en sus inicios y que necesitan más apoyo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, al final lo que tengo es un rendimiento mejorado, puesto que soy capaz de simplificar los elementos y una verificación visual de la que antes no disponía para poder comparar si el resultado que estoy obteniendo es correcto o no. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente punto. Continuamos con la parte de la malla, en este caso destinado a la edición directa, ¿no? Igual que antes hemos comentado que se ha mejorado la parte de rendimiento y la parte de visualización, evidentemente también se va mejorando poco a poco la parte de edición, ¿no? Si conversión significa que puedo actuar directamente con la geometría de malla, que las herramientas adicionales de edición me va a permitir pues trasladar superficies, cortar superficies y sólidos de malla, reparar elementos que han venido de la malla que de una forma no correcta, cuando hay agujeros, cuando las superficies de la malla no están totalmente cerradas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver cómo lo vemos en SolidWorks. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a incorporar el modelo de malla, lo convertimos en sólido de malla, adjuntar facetas, agrupar facetas en caras, eliminamos lo que no necesitamos, por ejemplo, podemos eliminar ya el gráfico de malla, ya lo hemos convertido directamente en superficie de malla y ahora tengo prácticamente lo que es una superficie, ¿no? Entonces, ahora lo que puedo hacer es directamente, funcionando sobre la geometría, puedo incorporar elementos normales de SolidWorks. En este caso, simplemente seleccionando con el flujo normal que usamos para definir elementos en SolidWorks, pero en este caso en geometría de malla, ¿no? Incluso puedo editar el redondeo, pasarlo a chaflán. Una cosa más interesante también es, por ejemplo, trabajar con superficies. Si esa superficie hay que distanciarla, vamos a distanciar 5 milímetros hacia adentro. Con esta superficie, evidentemente, podemos interactuar con el sólido. En este caso, recuerdo que es un sólido de malla. Lo único que tengo que hacer es recortar superficies. Incluso puedo utilizarlo con un corte mutuo. Voy a cortar entre el sólido y la superficie. Antes de cortarlo, podría ser interesante extender la superficie.
Le voy a decir que seleccionar otra. Voy a elegir la superficie. Le voy a decir 10, ok. Con esta decimos que quiero recortar superficie de forma simultánea o mutua, tú y tú, y con qué elementos quiero eliminar. Pues este elemento sólido quiero eliminar y este elemento también lo quiero eliminar. El elemento sólido antes no podía jugar con superficies y elementos sólidos de malla. Ahora puedo jugar con superficies y elementos sólidos de malla. En la versión anterior también introdujeron lo que tiene que ver con eliminar taladro, ¿no? Yo podría seleccionar, podría seleccionar y darle a sub. Y una vez dándole a sub me permite si quieres eliminar el taladro o no. También podría seleccionar, digamos, esta parte que no está totalmente cerrada y pedirle a SolidWorks con el botón derecho eliminar taladro, exactamente lo mismo, le doy OK y el solito rectifica la información, pero en este caso funcionando sobre sólido de malla. Anteriormente, en la versión anterior, también disponíamos la posibilidad de eliminar recorte. En este caso, sigo existiendo la posibilidad de eliminar recorte, eliminar cara, pero ahora la herramienta de eliminar cara, vamos a coger, me permite no solo eliminar, sino también rellenar, cosa que no podía hacer antes. Y de un solo plumazo estoy generando la definición de la malla que quiero conseguir. Al final, SolidWorks nos ofrece herramientas cada vez más funcionales para edición y modificación de elementos de malla. Al final de que dispongo de una edición directa sobre la malla, que cada vez va a ir implementando más funcionalidad, pero además esa edición directa es una edición directa con flujos de trabajo normales de SolidWorks, como hemos podido ver en el recorte de superficies y la implementación de redondeos, etc. Pasamos al siguiente punto. Aquí vemos una de las clásicas novedades que se refieren principalmente a detalles que van mejorando. Una de ellas es, por ejemplo, la reparación de referencia a los típicos redondeos que se operan en aristas, que aunque la geometría fuera la misma, si depende de cómo se produzca el cambio, esas aristas o esos redondeos pierden esa ubicación de las aristas. Vamos a verlo un poco cómo funciona SolidWorks. Empezamos. Al final, la parte que corresponde dentro del diseño, los cambios, es considerable. Al final, seguramente la única constante sea el cambio. Entonces, necesitamos una herramienta, o necesitamos pequeñas herramientas que nos ayuden en la gestión de esos cambios. Por ejemplo, imaginemos, vamos a abrir esta pieza aparte, e imaginamos que por el proceso de fabricación necesitamos definir dos configuraciones diferentes de esta pieza. En este caso, esta configuración o estas operaciones de mecanizado están definidos dentro del mismo croquis y queremos hacer que las operaciones de mecanizado estén diferenciadas para hacer dos tipos de pieza, dos tipos de configuración, para hacer una sin mecanizar y otra mecanizada, ¿no? En SolidWorks es sencillo redefinir directamente la extrusión y en lugar de hacerlo la extrusión con el perfil o con el contorno que tenemos indicado, hacerlo con otros dos contornos, ¿no? Bien. Directamente, desde SolidWorks ya sabemos que podemos compartir croquis. Vamos a hacer la operación y en este caso vamos a hacer una operación de corte eliminando los elementos, o seleccionando, perdón, los contornos con el que queremos hacer el corte. Acabamos de operar partiendo de un mismo croquis y compartiéndolo, hemos extraído la operación de corte fuera para poder controlarla de manera independiente. ¿Eso qué puede producir? Bueno, pues puede producir que al final, como los cambios, aunque la geometría es la misma, van a producir que los redondeos pierdan su referencia. Si editamos el redondeo, ahora vamos a tener la posibilidad de simplemente pedirle a SolidWorks que nos lo arregle, reparar todas las referencias que faltan. Y él lo que va a hacer es buscar las referencias que estaban perdidas. Y esto no lo podía hacer antes. Le doy OK. Es un trabajo que hace SolidWorks por nosotros. ¿De acuerdo? Como indicábamos, pues es un detalle, ¿no? Son diferentes detalles. El proceso de cambio y diseño más rápido, puesto que los cambios, si producen problemas, esos problemas los puedo solucionar de la manera más rápida posible. En este caso, en redondeos. Seguimos.
Bueno, como comentábamos antes, detalles, ¿no? En superficies ahora puedo equidistanciar una superficie, pero en la equidistancia lo que puedo definir es que SolidWorks me ayude a detectar aquellas caras que no pueden ser equidistanciadas. Y eso es muy importante cuando hay muchas caras involucradas, puesto que en la realidad de 2019, en 2019 lo que tenía que hacer es probar a poder equidistanciar. El sistema me decía que no se podía equidistanciar y tenía que ir yo evaluando cara a cara cuál era la que producía fallo para poder desactivarla o quitarla. En este caso, SolidWorks me va a ayudar. Y pues la segunda parte es que ahora voy a poder dar espesor a ambos lados de la superficie. Antes podía solo dar espesor hacia un lado o hacia el otro. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo funciona en SolidWorks. En este caso, de lo que se trata es de volver a redefinir o hacer algún cambio en la cubierta de los elementos de control del nivel de agua que están situados justamente en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Es redefinir esta cubierta y a través de ella poder explicar el tema de las superficies o las novedades de las superficies. Si vamos a ello, se tienen que definir dos cosas. Una de ellas es rigidizar a través de una costilla y por otro lado, pues cambiar alguna zona del elemento. En este caso se ha incorporado ya una cara para colocar un logo y ya se ha rigidizado con una pequeña costilla aquí para hacerlo más sólido, ¿no? Bien, ese nuevo diseño se ha probado y, por ejemplo, ha quedado pues con poco espacio para los elementos de control de nivel de agua. Entonces, un nuevo diseño que tenemos que realizar es, a través de esa superficie que ya tenemos, pues distanciar esa superficie, hacerla más grande para que la ubicación interna pues sea mayor, ¿no? El volumen interno sea mayor. En 2019, cuando yo pretendía hacer una equidistancia de superficie, lo podía hacer como estoy haciendo ahora en 2020, donde yo podía ir hacia un lado, hacia el otro, pero cuando le daba OK, el sistema reconocía todas las superficies y te daba error, simplemente te daba error cuando alguna de las superficies reconocidas no era capaz de equidistanciarlas. Eso que suponía que tú tenías que detectar poco a poco qué superficies son las que no funcionaban de tu puño y letra, por así decirlo. No te ayudaba en esto nada SolidWorks. Bueno, pues ahora resulta que SolidWorks las va detectando, de hecho las visualiza y en un momento dado incluso puedes decirle que te las rechace, te las elimine. Cuando le das OK, él solo hace la equidistancial de aquellas superficies que ha podido hacer. De hecho, por ejemplo, si le hacemos vamos a ver, una sección, veremos que en este caso las superficies que no ha sido capaz de equidistanciar, la ves ahí, ¿no? Son esas dos. Bueno, ocultamos la superficie que no me interesa, que puede ser la importada. Ahora mismo tenemos dos superficies, que son la que ha equidistanciado. Vamos a recortar la superficie. Vamos a hacer un recorte simultáneo mutuo entre esa cara y esta cara. Le decimos que queremos conservar, que va a ser ese y que va a ser esta parte. ¿De acuerdo? Ok. Una vez que tengo ya la superficie, lo único que tengo que hacer es implementar un redondeo. En este caso, de 10 me puede valer. Y otra de las novedades implementadas este año, en 2020, es que sobre la superficie definida yo puedo definir a su vez una operación de dar espesor. Este dar espesor, vamos a dar espesor, ahora es posible definirlo a ambos lados. Ahora es posible definir un espesor de tal manera que la superficie actúe como superficie media. Le damos 2,5, le ponemos en plano medio, la superficie media, y me va a generar la carcasa que iba buscando. Que por un lado he podido hacerla, por eso SolidWorks me ha ayudado a poder equidistanciar, y por otro lado ahora puedo equidistanciar a ambos lados. Le he puesto 2,5, con lo cual pondrá 1,25 y 1,25 cada lado, y finalizaré con la carcasa. Aquí la tenemos. ¿Vale? Más opciones para simplificar entonces el modelado de las piezas, ¿no? En definitiva, tenemos una simplificación de los modelos más complejos, sobre todo en lo que tiene que ver con las superficies, porque ahora tenemos más capacidades. Bien, continuamos. Bueno, pasamos a planos, a dibujos. La primera novedad que podemos encontrar es que ahora hay una opción dentro de las opciones de SolidWorks, donde las opciones de documento, donde yo puedo decirle a ese documento que todas las cotas me las pase a letras mayúsculas. La siguiente es que, por un lado, puedo
aunque ya disponía anteriormente de la posibilidad en el lado derecho inferior de la hoja de poder seleccionar otra escala diferente que yo quisiera, ahora es más fácil no solo personalizar las escalas, sino definir una escala personalizada concreta, ¿no? También las herramientas de acotar, que es una de las cosas que a mí me ha gustado, han incluido una nueva herramienta de acotación que se llama Acota en cadena, que me resuelve muchas cosas, diferentes acotaciones que se me pedían, que se nos pedían desde hace tiempo. Y por último, la vista de posición alternativa hasta ahora solo era accesible cuando teníamos vistas de dibujo. Ahora vamos a observar que podemos hacer la vista de posición alternativa desde las piezas. Vamos a verlo en SolidWorks. Vamos a abrir el documento de dibujo. Una de las cosas que estaba comentando antes es que hasta ahora teníamos la posibilidad de acceder a las escalas a través de esta herramienta. ¿De acuerdo? Si queremos configurar las escalas, que me salgan unas u otras, antes no era posible. Ahora lo único que tengo que hacer es acceder a un fichero de documento, un fichero de texto, donde yo puedo elegir en función de qué norma estoy utilizando, qué tipo de escalas quiero que me aparezcan. Por otro lado, ahora yo puedo definir aquí en las propiedades de las hojas, esto es lo que podía hacer antes, podía definir 4 y un 3, 4 tercios, con escala personalizada. Bueno, ahora puedo acceder a esa escala mucho más rápido porque aquí tengo la opción de definir por usuario y pongo, por ejemplo, 2 tercios. Y ahí tengo 2 tercios definidos. Cuando defino, por ejemplo, una escala de detalle, hasta ahora, cuando la escala de detalle la finalizaba, por defecto siempre te ponía a escala la mitad. Cuando quería yo cambiar ese tipo de escala, tendría que acudir a las propiedades de la hoja. Ahora directamente aquí en las propiedades de la propia vista, tengo la posibilidad de cambiar directamente colocando la escala que yo quiera. Pues, por ejemplo, 5 tercios, 4, 5 medios, 5 tercios. ¿De acuerdo? Otra de las cosas interesantes es que cuando ahora defino una cota, tenemos una posibilidad adicional de acotar. Hasta ahora estas son las que se podían usar. Ahora tengo una nueva funcionalidad de cota que se llama cota en cadena. La cota en cadena es lo que estamos pensando todos. Pongo una, pongo otra, pongo otra. Era un tipo de acotación que era bastante pedida, pues ya la tenemos. Además, lo que yo puedo definir también es una cota global. Si defino, por ejemplo, una cota global, con el botón derecho puedo agregar cota total. Y la cosa interesante de esto es que como están todas enlazadas, independientemente de la que me elimine, él me restituye el resto, incluso la cota global. Además, yo puedo con el botón derecho pasar este tipo de acotación a convertir a línea base. Muy interesante. Lo más interesante de todo, yo creo también, es que este tipo de acotación no solo la puedo utilizar en planos, también la puedo utilizar en croquis. Otra de las novedades que tenemos, como he comentado, es que hasta ahora las vistas de sección, las vistas de sección alternativa solo estaban disponibles en conjunto. Ahora simplemente puedo definir una vista de posición alternativa y esta vista de posición alternativa vincularla con una configuración de la pieza, en este caso una configuración de fundición. Así me es posible, recordamos que las vistas de posición alternativa se utilizaban en conjunto para definir diferentes posiciones de un mecanismo. Este mecanismo al final en la vista se observaba porque las líneas interiores que definían cada una de las vistas de posición alternativa, cada una de las posiciones iban definidas en diferente configuración de línea, ¿no? Igual que aquí. Ahora podemos ver que tenemos una pieza que podrá ser la mecanizada, otra pieza que es la de partida, la de fundición. Y podemos acotar tanto uno como la otra. Yo puedo poner cotas en la que acabo de definir la posición alternativa, como podemos ver. ¿De acuerdo? Entonces, al final, lo que tengo es una serie de novedades, como poder poner todo en mayúsculas en cuanto a las cotas,
el cambio y modificación y customización de las escalas que te salen a la derecha inferior, herramienta de cota de referencia, de cadena, perdón. Y esto sí creo que es importante, probablemente dentro de las novedades de dibujo en este sentido sea la que yo considero más importante, y la vista de posición alternativa, ¿no? Al final, mejoras en el flujo de trabajo del entorno de dibujo. Se van implementando mejoras para mejorar cada uno de los elementos que tenga el entorno. Seguimos. Sistema de estructura. Es una funcionalidad que apareció muy recientemente, la versión 2019, pero que ahora trae mejoras, ¿no? Mejoras en la realización del miembro principal, más opciones para edición de miembro, para definir hasta dónde quiero y para definir también su longitud, soporte para miembros tangentes, división de miembros en el proceso de creación que antes no se podía hacer y por último compatibilidad con matriz y simetría. Ahora voy a poder hacer matriz y simetría de miembros estructurales y seguir conservando esa inteligencia. Antes solo conservaba la simetría de los sólidos, pero no de su inteligencia. Bueno, pues vamos a verlo en SolidWorks. En 2019 ya se introdujo esta funcionalidad, sistema estructural, que proporcionaba un método más flexible y más eficaz para crear estructuras soldadas con o sin el uso de croquis 3D complejos, más o menos complejos, ¿no? Porque ya permitía definir miembros con geometría de referencia más sencilla, que podían ser planos o podían ser los miembros que ya tenía definidos, ¿no? Para verlo con un poco más de concreción, las novedades, vamos a utilizar este layout. Lo primero que hacíamos es definir sistema estructural. Y el sistema estructural se definía a partir de miembros primarios y miembros secundarios. Miembro primario. El miembro primario cada uno de los perfiles podía apoyarlo en una línea, en un plano, entre puntos, o en una lista de superficie, ¿no? Intersección de superficie. Y en cuanto a las posibilidades, yo le podía decir aquí longitud, pero estos que tengo aquí no los tenía. Puntual, por ejemplo. Yo podría definir que quiero que me genere perfiles, el perfil lo definía aquí. ¿Qué tipo de perfil? Pues, por ejemplo, el de 65. Dentro del 65, pues quiero que vaya desde aquí, por aquí y por aquí. Como los tengo linkados, pues él me va vinculándolo todo. Si elimino este y elijo, por ejemplo, hasta el punto, pues podía decir que hasta el punto me cogiese estos dos puntos iniciales y me colocase hasta ese punto. Es otra forma de hacerlo, ¿no? Otra forma de trabajar. Uno que a mí me gusta mucho, que han colocado nuevo, es hasta el plano. Hasta el plano significa que simplemente voy colocando los perfiles, vamos a definir que quiero, por ejemplo, este punto también de inicio, y el perfil lo apoye directamente hasta este plano. Entonces, si observamos, él es capaz directamente de cortar sobre el plano y de añadir el perfil hasta el plano. Esto que parece bastante sencillo me ahorra muchísimo trabajo. Me puedo ahorrar, según depende de qué casos, muchísimo trabajo. Voy a seleccionar este punto de nuevo porque no lo quiero eliminar de aquí. Bien, aquí podríamos hacer, por ejemplo, si elijo este plano, podría hacer que, digamos, la dirección del perfil variase en función de que yo selecciono un plano o una línea, como aparece, como lo puedo hacer en las instrucciones de SolidWorks. Bueno, lo dejo tal cual, le doy OK y ahora voy a definir un miembro secundario. Como podemos observar, el interfaz del miembro secundario es un poco singular, es un poco diferente, ¿no? Puedo apoyarme cada perfil en inicio y finales de otro perfil que tenga definido, como por así decirlo, en las juntas de perfil de que ya tenga definido, o apoyarlo en un plano. Decirle que entre qué perfiles quiero establecer cada uno de los perfiles transversales y simplemente indicando sobre qué plano quiero efectuar cada uno de los perfiles. E incluso puedo, bueno, siempre podría venirme aquí, cambiar qué tipo de perfil quiero, incluso variar o simplemente elegir otro punto de perforación. Pues por ejemplo ese. Voy a dejarlo como tenía aquí y a decirle que el punto de perforación quiero ese de ahí. Y ahora lo voy a girar. Por ejemplo. ¿Veis?
Y aquí ya tendría, digamos, esta parte definida. Le doy OK. Tendría, por ejemplo, esta parte definida. Puedo hacer más cosas, como por ejemplo, ahora tengo la posibilidad de dividir perfiles. Vamos a ver cómo sería. Ahora definiremos pues otro miembro secundario. Lo que ocurre es que en este caso, en vez de utilizar la opción sobre plano, utilizar la opción sobre puntos de perfiles, puntos iniciales o finales, de aquí hasta aquí. Aquí defino, por ejemplo, 0. Aquí voy a definir también 0. Esto voy a cambiar para que sea. Una de las novedades que hay en 2020 es que ahora puedo, el miembro que estoy haciendo lo puedo partir bien por referencia o bien por cota. Si le pongo por referencia, solo tengo que definir qué perfiles voy a utilizar para el corte. S y S. Aquí incluso le vamos a especificar que gire 90 grados. Y OK. Ahora cuando nos salgamos, observaremos, nos va a pedir en el momento que salgamos del sistema estructural, pues que demos OK a los cortes que va haciendo. De momento ha puesto estos que vemos aquí en pantalla, que son los simples, le voy a pedir que lo haga hasta el plano. En donde pone 2 miembros, aquí también le voy a pedir que haga hasta el plano inclinado, que es esto de aquí. Y por último el complejo. El complejo son estos que vemos aquí. Realmente los más complejos. Le damos OK y ya veréis que el buen trabajo que hace SolidWorks al respecto. Incluso aquí, si le decimos al sistema, observáis que el trabajo es correcto, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a hacer es una cosa que no podíamos hacer antes, la podíamos hacer, pero no funcionaba de manera inteligente. Ahora simplemente funcionaba con la repetición de los sólidos. Ahora cuando hacemos una matriz circular, evidentemente que yo puedo elegir de cuánto, puedo elegir que separación igual, y puedo poner separación igual, y puedo elegir aquí, por ejemplo, 12 elementos. Antes tenía la opción de definir los sólidos y tenía que seleccionar todos los sólidos. Sigo teniendo esa opción. Lo que ocurre es que ahora, ya que tengo un miembro, una estructura, un sistema estructural, solo tengo que seleccionar el sistema estructural. Me he pasado esto. Le doy OK. Y aquí vemos que hemos definido una matriz, pero en este caso la matriz es una matriz que sigue manteniendo la inteligencia del sistema estructural. El que conserve la inteligencia es muy interesante, puesto que yo ahora puedo definir otro sistema estructural, miembro primario. Este miembro primario, en este caso, le voy a poner miembro secundario. ¿Entre qué elementos sobre plano? Pues, ¿qué elementos quiero incluir? Pues, por ejemplo, vamos a incluir este, vamos a incluir este, vamos a incluir este y vamos a incluir este. ¿Sobre qué planos? Pues el plano que hemos elegido, ¿no? Sobre uno de estos, S, S y S. Ubicamos la opción de selección, igual que antes. Y ahora cuando nos salgamos del sistema, el sistema como antes nos va a proporcionar las opciones que nosotros consideremos correctas para la definición de la unión entre perfiles. Tanto en las simples como en cada una de las complejas. En cada una de las complejas recuerdo que yo puedo elegir simplemente cómo quiero hacerlo, ¿no? Le doy OK. Y exactamente como os comentaba antes, si yo ahora mismo hago otra matriz circular, eligiendo el eje y eligiendo aquí, en vez de sólidos, el nuevo sistema estructural que hemos comentado, podemos terminar el sistema estructural, podemos terminar la estructura de una forma mucho más sencilla, mucho más rápida y por lo tanto mucho más eficaz.
Como hemos visto, ha habido mejoras en la creación de los miembros, en cuanto a la división, el proceso de división de cada uno de los elementos y, por supuesto, ahora es compatible con tanto matriz lineal como circular como simetría, consiguiendo una mejora continua para reforzar el sistema de estructuras y satisfacer un poco las necesidades que teníamos. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Bueno, con esto hemos terminado la parte que corresponde al flujo de trabajo optimizado. Comenzamos una nueva parte que es el ecosistema conectado. Dentro del ecosistema conectado vamos a mencionar primero novedades alrededor de 3D Interconnect. 3D Interconnect ya es una funcionalidad que traemos de versiones anteriores y que principalmente se trataba de poder usar, y digo bien usar, elementos de terceros sin necesidad de hacer una importación. Yo quiero usar un elemento de un IGES, de un STEP o de un fichero nativo de terceros sin necesidad de hacer una importación, ¿no? Ahora voy a poder arrastrar y soltar y tengo nuevos formatos de archivo compatibles con 3D Interconnect, que es el 3D DWG, el DXF y el IFDX. Vamos a verlo en SolidWorks. Pues tengo abierto este conjunto, voy a pedirle que me quite algunos elementos. Ahora le vamos a decir simplemente que quiero arrastrar un elemento, en este caso es un step, simplemente pincho y arrastro y él lo que hace es abrírmelo para usarlo, no lo ha traducido. Recuerdo que la parte 3D Interconnect la podemos encontrar alojada en importar, activar 3D Interconnect. Con esto activo esta funcionalidad, ¿no? Ahora defino con qué cara quiero hacer la relación, esa y por ejemplo esta. Voy a hacer de nuevo esa y esa. Le pido que sea, eso es, ok. Y hago lo mismo, pues, con la misma, pero arrastrándola por aquí, por ejemplo. Insisto que la abre, selecciono, pues en este caso igual que antes, qué cara quiero utilizar y con esta lista, por ejemplo. Ok. Decir una cosa importante que ya hemos comentado antes para finalizar, que ahora el 3D Interconnect es compatible con 3D DWG, con DXF y lo que es más importante con IFC, que son ficheros que tienen que ver con el famoso bin. ¿De acuerdo? Pues vamos a continuar. Bien, pasamos a la última parte de este tramo, ¿no? Tiene que ver con la impresión 3D. Novedades al respecto, ya tenemos una lista para hacer búsquedas en cuanto a las impresoras, incluso posibilidad de generar favoritos en las búsquedas, generación directa de datos de corte sin necesidad de hacerlo manual y guardado en formato 3MF. Bien, vamos a verlo en SolidWorks. En SolidWorks 2020 tenemos 3D Printing. SolidWorks continúa mejorando la impresión 3D. Evidentemente tenemos que comprobar primero que la pieza o ensamblaje encaja dentro del área de impresión. En SolidWorks 2020 incluye una lista completa de impresoras 3D con información actualizada. Podemos hacer una búsqueda rápidamente de sus impresoras y además una vez que hemos hecho la búsqueda podemos agregar a favoritos las que necesitamos para que salga directamente en la lista, ¿no?, de las primeras. Seleccionamos la cara en la que nos gustaría orientar el sustrato y nos muestra la envolvente de la impresora y resultará en geometría fuera del área de impresión en rojo. Podemos levantar la pieza y después, si la tenemos que girar, la giramos y la orientamos. En 2019, SolidWorks nos proporciona información sobre las caras, las slides que tienen que formar la pieza, basadas en la altura de la capa. En SolidWorks 2020 ahora, esas capas las podemos generar directamente sobre la geometría 3D sin necesidad de importar o exportar directamente el STL. Directamente con la geometría 3D podemos hacer esas capas. Esta información se puede guardar en el formato 3MF, que es un código abierto XML, un formato basado y diseñado específicamente para fabricación aditiva. No solo almacena datos geométricos 3D, sino que también almacena material, color, texturas, datos 2D y más cosas.
Si no tenemos recursos de fabricación disponibles internos, pues es posible usar la marketplace 50 Experience, donde poder obtener cotizaciones de cientos de proveedores de servicios cualificados y de diferentes procesos de fabricación, y con un solo clic voy a poder llevar a cabo esto. Subo mi geometría y simplemente, si vendo el diseño optimizando en vivo lo que tú quieres y elegir el fabricante, solo necesito esperar a recibir las piezas personalizadas. Una vez recibido, cuál es lo que nos costaría. Con todas estas nuevas mejoras de impresión 3D, SolidWorks 2020 hace que sea aún más fácil de pasar diseño al prototipo. Como hemos comentado, listas para hacer búsquedas entre las diferentes impresoras, generación de datos de corte precisos y guardado en formato 3MF. No hace falta introducción manual de datos, los datos de cortes ya son de alta calidad porque actuamos directamente sobre la geometría 3D de SolidWorks y también compatible con 3MF. Acabamos aquí esta parte del CAD, seguramente, y con la totalidad de novedades al respecto del CAD y las que se verán en jornadas sucesivas en torno al portafolio de aplicaciones que tiene SolidWorks, vamos a ser capaces no solo de acabar antes y mejor nuestros proyectos, sino que seguro que contribuiremos a sacar del atolladero a nuestro amigo y compañero Will, que ha permanecido todo este tiempo en la realidad de SolidWorks 2019. Pues sin nada más, seguro que nos veremos en el próximo tip. Un saludo a todos. Gracias por vuestro tiempo. Adiós.